Muy buenas. Hoy vamos a hablar de los ejercicios en la vida ordinaria, pero antes de entrar en ese tema, aquí les tengo preparada una presentación de lo que es la oración ignaciana, los pasos que tiene la oración ignaciana, para que después ustedes lo puedan aplicar a su vida ordinaria. El PowerPoint que les presento no es original mío, está tomado de una iglesia que tenemos los jesuitas en Argentina, en Posadas, y que me pareció que era original y resumía muy bien lo que son los ejercicios en la vida ordinaria. He añadido después algunas otras cosas, ya más un poco ampliando un poco la visión. Bueno, ¿cuáles son los pasos de la oración ignaciana? Vamos a ver si esto sale. El primero, naturalmente, es prepararse, ¿no? Para prepararse, ordinariamente, antes de entrar a hacer la oración, se ha preparado un poco, de cierta manera, un texto de la Escritura, si es lo que voy a tomar para la oración. Y con eso preparado, primero le pido al Señor que me guíe, que me conduzca, que durante este tiempo de oración sea Él el que me acompañe. Y le pido entonces que me dé la gracia de ser fiel y generoso con Él. Una vez que le he pedido al Señor esto, antes o después de lo mismo da, pero vamos, me sitúo en un sitio en el que esté yo cómodo. San Ignacio pone varias maneras de poder hacer la oración. Una es, como hacíamos nosotros antiguamente en España, donde yo estuve, era de rodillas, o bien sentado, o bien San Ignacio tiene una expresión, supino rostro arriba, es decir, echado en la cama o algo así, ¿no? Y en un sitio que a mí me ayude a relajarme y que me ayude a centrarme, a concentrarme y a estar abierto a lo que el Señor quiere hacer de mí. Lo importante aquí es serenarse, tranquilizarse, sabiendo uno que está en las manos de Dios y sencillamente, en cierta manera, dejárselo a Él. Yo voy a ponerme en contacto contigo, Señor, y aquí me tienes. Aquí estoy, habla tú. Con esa disposición y tranquilo, después de haberme serenado, le pido al Señor la gracia que yo quiero obtener en esta oración. Le digo, Señor, te pido, por ejemplo, San Ignacio lo pone en el libro de los ejercicios, en lo que llama en la segunda semana, le pide conocimiento interno del Señor para que más le ame y más le siga. Es una expresión de San Ignacio y cada uno puede expresarla en sus propias palabras, pidiendo al Señor lo que quiere, la gracia que le pide en este rato de oración que va a pasar con Él. Es bueno hacerlo así porque se hace consciente de lo que ha venido a hacer aquí en cierta manera. Venimos al Señor a pedirle que nos ayude, que nos ilumine, porque nosotros con nuestras propias fuerzas únicamente no vamos a poder. Y entonces, una vez que ya le pido al Señor eso, me pongo yo, por ejemplo, si he escogido un texto de la Escritura, a leer el texto despacio, tranquilamente. A veces conviene leerlo 2 o 3 veces, pero sin correr, con tranquilidad y con paz. Y mientras estoy leyendo, hay cosas que se me quedan en el corazón, hay cosas que me tocan en cierta manera, ¿no? Pues entonces, durante este rato de oración, voy a recordar un poco eso, a ver qué son las palabras, o qué es lo que, cuando yo estaba haciendo este rato de oración o contemplando esta escena del Evangelio, qué es lo que me ha llamado la atención, qué es lo que ha resonado dentro de mí, ¿no? Puede ser pues, una idea, puede ser una palabra que el Señor ha dicho, si es en el Evangelio, o puede ser una imagen, ¿no? Y entonces, con todo eso así, yo esto lo traigo a mi vida, ¿no? A través de esto, ¿qué me quiere decir a mí el Señor?
¿por qué ha resonado esto en mi corazón? ¿Qué hay en mí que en cierta manera coordine con esto? Pensando un poco esto, entonces vamos al siguiente paso, que es, una vez que tengo eso más o menos claro, a veces no es tan claro y hay que pedir al Señor que nos ayude, me pongo a hablar con el Señor. Y esto quizás es la parte más importante que a veces olvidamos y vamos un poco rápidamente, ¿no? He pensado yo, he trabajado yo, he sentido lo que, he visto lo que he sentido en mi corazón, pero lo importante ahora es ponerme en contacto con el Señor y entonces expresarle lo que yo he sentido, lo que yo tengo en mi corazón, mis deseos, mis dolores, mis penas, la necesidad de pedir perdón, todo lo que va surgiendo en mi corazón. Y una cosa importante, darle al Señor tiempo para que nos haga resonar en nuestro corazón lo que Él nos quiere decir. A veces ese coloquio, este rato de charla con el Señor, lo hacemos un poco de una manera unilateral. Es como hay en las carreteras, one way, ¿no? Un camino de ida nada más. Y no, el coloquio, la charla con el Señor tiene que tener el ir y venir. Yo hablo, expreso mis deseos, me tranquilizo un poco y a ver qué es lo que resuena en mi corazón, porque a través de eso el Señor me va a estar hablando. Cuando he estado un rato así hablando con el Señor, esta es la parte más importante de la oración, porque es la parte que nos introduce en la intimidad con el Señor, en el que yo le abro el corazón y en el que a través por ejemplo, de las palabras de la Escritura, el Señor me ha hecho a mí sentir. Y cuando ya me encuentre que le he dicho al Señor lo que quería decirle con paz y tranquilidad y que he sentido en mi corazón lo que Él me estaba diciendo, le doy gracias al Señor. Y San Ignacio sugiere que terminemos, por ejemplo, con un Padre Nuestro. El Padre Nuestro, la oración que Jesús nos enseñó, y decirle al Señor, en acción de gracias, tú eres nuestro Padre, tú eres mi Padre, ayúdame, dame el pan de hoy, no solamente el pan de comer, el alimento, pero el alimento de mi corazón, de mi alma. Y así terminamos la oración. Después de la oración hay una parte importante que es lo que se llama el examen de la oración. No es un examen para pasar de un curso a otro en un colegio, ni para entrar en una empresa. Es una reflexión sobre lo que ha sido este rato de oración con el Señor. Entonces, yo les aconsejo, como está puesto ahí, que ustedes tomen nota entonces de las cosas que han quedado en su corazón, lo que ustedes han sentido más profundamente, ¿no? Por ejemplo, pues cuando he visto al Señor en la oración, contemplando al Señor, cómo se acercaba a una persona enferma, me he sentido conmovido. He sentido ganas de ser como Él. Bueno, ¿qué pasó en la oración? ¿Qué es lo que yo he sentido dentro de mí? ¿Qué gracias me ha dado el Señor en esta oración? A lo mejor traía yo un problema a la oración y he visto claro que lo que tengo que hacer es esto. ¿Qué es lo que me ha ayudado a mí en este rato de oración? Me ha ayudado el serenarme, el imaginarme más que el pensar, o me ha ayudado el pensar, me ha ayudado el leer. ¿Qué es lo que más me ha costado? Lo que me ha resultado más difícil. Porque eso es importante conocerlo para en el próximo rato de oración que yo tenga poder insistir en esos puntos. Y con esto termino la oración. Les aconsejo que al final de la oración, muy brevemente, le den ustedes, por ejemplo, con una misma ejaculatoria, le den gracias al Señor por lo que ha hecho, lo que les ha dado en este rato de oración, y pedirle gracias para poder estar con Él, guardando en el corazón y regustando en cierta manera esto que el Señor me ha hecho sentir en este rato. Esto es en general lo que es, digamos, la oración. Resumiendo, aquí les pongo a ustedes un resumen breve de lo que hablamos. La preparación de la oración antes de orar. A nosotros nos recomendaban, cuando estábamos en el noviciado y después, que esa preparación la hiciésemos la noche anterior. Pero vamos, ustedes la pueden hacer en otro momento si quieren, ¿no?
elegir, por ejemplo, un pasaje bíblico o un acontecimiento importante que yo quiero compartir con el Señor, el que yo quiero pedirle que me ayude, me ilumine para ver qué es lo que tengo que hacer o qué tengo que pensar, ¿no? Y elegir el lugar de la oración. ¿Dónde voy a hacer este rato de oración? ¿En la sala? ¿En mi cuarto? ¿En la capilla? ¿En la iglesia? Y si se trata de un pasaje bíblico, como les he puesto ahí, leerlo despacio, con pausa, dejando que las palabras de la Biblia hablen por sí mismas. ¿Qué es lo que resuena en mi corazón? Y después los pasos de la oración, brevemente, me pregunto a qué vengo a la oración. Vengo a estar un rato con el Señor. Esto es importante, a veces no nos damos cuenta, pero siempre que vamos a ver a una persona que nos interesa verla por las razones que sean, siempre tenemos en la cabeza claramente a lo que voy a hacer, qué voy a ofrecer, o qué voy a pedir, o qué voy a conversar, qué voy a compartir. Y antes de entrar en la oración, conviene también pensar un poco a qué vengo yo a este rato de oración. Vengo a estar con el Señor. Y una vez que yo haya hecho eso más o menos claro, tratar de pacificarme. Es decir, hay maneras de hacer esto. Por ejemplo, aquí en el Oriente, como ustedes saben, es muy corriente. Antiguamente también San Ignacio lo tiene también en los ejercicios. Es serenarse con la respiración. Al respirar lentamente, acompasadamente, y se serena uno. Después que uno se ha serenado más o menos, le pedimos al Señor, como les decía antes, que nos dé gracia para, en este rato de oración, yo pueda ver qué es lo que Él quiere de mí. Y después, si es una oración, por ejemplo, que es una escena del Evangelio, pues me imagino eso. La composición del lugar, que es la expresión de San Ignacio, yo me imagino. Por ejemplo, San Ignacio pone esto muy claro en la meditación, en la contemplación que él tiene del nacimiento del Señor. Y pone claramente, ¿sí? ver, dice San Ignacio, ver pues la cueva o el sitio donde Jesús nació, ver a María, ver a José, ver al niño. La tradición dice que y una burra y que un buey estaba, pues ver todo eso. San Ignacio dice más que ver, oír. ¿Qué es lo que dice? ¿Habla María con Jesús o habla María con José? Oír. En cierta manera es difícil para nosotros quizás oler. Lo pone San Ignacio también, etc. Aplicando los sentidos de esta forma así sencilla, caer en la cuenta de dónde estoy, qué es lo que está a mi alrededor. Esta composición del lugar, que parece una especie de una ficción, a veces es muy importante porque nos mete mucho en el ambiente de la oración. Yo recuerdo que una religiosa, en unos ejercicios que estábamos haciendo, me vino a ver y me dijo que había pasado un rato muy fenomenal, me dijo una cosa así, ¿no? Porque era el momento en que estaba en la barca con el Señor y se había declarado una tormenta. Y dice, yo subía y bajaba por las olas y me estaba mareando. Es una vivacidad impresionante. Bueno, hay personas que quizás no podemos hacerlo así, pero por lo menos tratar de imaginarnos y de serenarnos con nuestra imaginación para ponernos en el lugar donde está el Señor y pedirle lo que yo en este rato de oración deseo. Como les decía antes, San Ignacio, durante lo que llama en la segunda semana, insiste en esta petición, que yo te conozca. Conocimiento interno del Señor. ¿Para qué? Para que más le ame, para que le ame y para que le siga. Y después entramos en la materia, ¿no? O es un texto de la oración, o de la Biblia, o es un asunto que traigo aquí que lo quiero compartir con el Señor. Y después, al final, como les he dicho antes, importante, y quizás lo más importante de todo esto es ese coloquio final, ese diálogo con el Señor. Y como dice San Ignacio, hablar como se conversa con un amigo. Yo creo que esto es muy importante porque lo que se pretende con los ejercicios es la familiaridad con Dios. Si nos ponemos en un estilo muy tenso, pues no llevaremos a ninguna familiaridad.
Estos son los pasos más o menos. No hace falta, cuando uno hace la oración, empezar así, ¿no? 1, 2, 3. No hace falta recorrerlos de esa manera, pero teniéndolos ustedes en su cabeza, pues ir brevemente recorriendo esto para que vaya uno metiendo más o menos en la intimidad con el Señor. Y lo importante es esa intimidad con el Señor que se tiene que demostrar al final, que se tiene que mostrar al final en el coloquio. Ahora les voy a decir un poco, vamos a hablar de qué son los ejercicios espirituales en la vida ordinaria. En los ejercicios de San Ignacio, originalmente San Ignacio fue una experiencia muy larga y originalmente se hacían los ejercicios durante un mes. Yo recuerdo cuando yo entré en el noviciado, los primeros ejercicios que tuvimos en el noviciado fueron ejercicios de un mes, 4 semanas, ¿no? Y hoy día hay muchas maneras de hacer los ejercicios. Hay momentos más fáciles, o hay épocas más fáciles, y para esto nuestros ejercicios en la vida ordinaria no se trata de un tiempo determinado. En realidad, en general, cuando se hacen los ejercicios, totalmente todos los ejercicios en la vida ordinaria, se usa alrededor de un mes o mes y medio. Cada día tomando una materia de oración. Pero vamos, en la vida ordinaria nuestra, en lo que ustedes están viviendo, los ratos de oración son esos momentos para pararse, detenerse, para entablar conversación con el Señor, para releer la propia vida, como dice, ¿no? Y son para acercarse al Señor y preguntarle qué es lo que quiere, cómo me ve, pedirle que me ayude. Los ejercicios espirituales en la vida ordinaria ayudan a hacer este aprendizaje con esa sencillez del contacto con el Señor. Cuando ustedes vayan a ponerse en contacto con el Señor, está muy bien y ahí es necesario la reverencia, pero insistan más quizás en la familiaridad con el Señor. A veces nosotros cristianos nos olvidamos de eso y hacemos una oración muy rígida o vocal únicamente sin pensar nada, sin que el corazón no se mueva. Lo importante es la intimidad con el Señor. Los ejercicios son, como le pone algo ahí, un constante diálogo. En realidad toda la vida nuestra es un constante diálogo con el Señor. Seamos conscientes o no conscientes, en realidad muchas veces lo que estamos haciendo no es más que eso, ir en una conversación con el Señor, caminando nuestra vida. Bien, una última cosa que tienen ustedes ahí que creo que es importante. Nosotros tenemos que esforzarnos para hacer los ejercicios. Tenemos que poner el tiempo, tenemos que serenarnos, tenemos que tener la tranquilidad de corazón para poner en contacto con el Señor. Pero, y este pero es muy importante, tenemos que caer en la cuenta que el que en realidad nos mueve, el que en realidad nos habla, es el Señor. El Espíritu de Jesús en nosotros. Y tenemos que abrirnos al Espíritu del Señor. Es importante ese abrirnos al Señor. Los ejercicios en la vida ordinaria, pues ya les pongo ahí, van dirigidos a cualquier persona que quiera sinceramente ponerse en contacto con el Señor, que quiera intimar con el Señor, aumentar en su familiaridad con Él. Ordinariamente, como les decía antes, los ejercicios se hacen durante un mes. Los ejercicios en la vida ordinaria, yo antes de venir aquí a Tokio, estuve en Kamakura, los teníamos allí, duraban pues 7 meses o cosas así. Cada día una persona que hacía los ejercicios tenía un ratito de oración, por lo menos, al menos una media hora, y después una vez al mes hablaba con una persona que la ayudaba y teníamos una reunión de todos los que hacían los ejercicios de ese tiempo en el que se compartían
lo que se había vivido y se les daba la materia para el mes siguiente, ¿no? Hay distintas maneras de hacer los ejercicios. Aquí en San Ignacio, hasta que no nos pongamos más en contacto unos con otros, no podremos hacer más que esto que estamos haciendo ahora, que es hacerlo a través del Internet. Pero bueno, aprovechen ustedes esto. Yo sí les aconsejo y les diría que les insistiría muchísimo en que vayan tomando nota de lo que van sintiendo en su corazón. Cómprense un cuaderno pequeño y allí ponen ustedes la fecha del día y dicen, he tratado este tema y esto es lo que el Señor me ha hecho sentir, o esto es lo que yo he sentido, o lo que no he sentido. Bueno, los ejercicios en la vida ordinaria van dirigidos a cualquier persona que quiera preguntarse a sí misma, ¿qué es lo que Dios quiere de mí en mi vida? A cualquier persona que tenga la necesidad, sienta la necesidad de eso, de releer su propia vida, quizás de corregir la orientación de su propia vida, etc., ¿no? Bueno, ¿qué metodología se usa ordinariamente? Pues en los ejercicios de la vida ordinaria, aquí ahora en San Ignacio, como lo hacemos por internet, esto es más difícil, pero ordinariamente en los ejercicios de la vida ordinaria hay la oración personal. Eso también, en estos ejercicios nuestros también será así. Después, esto es lo más difícil, hay un acompañamiento espiritual. Una persona, un sacerdote o un católico que tenga ya experiencia en esto, nos acompaña. Acompañarnos significa que una vez al mes, por ejemplo, vamos a hablar con esa persona, le vamos a contar cómo nos ha ido, le vamos a decir las dificultades que hemos encontrado. No hace falta que uno sobre todo si una persona que es un seglar, por ejemplo, que se confiese. No se trata de una confesión, se trata de hablar únicamente de lo que va ocurriendo en los ejercicios, ¿no? Y luego hay también otra manera, en los ejercicios, que es en grupo. Aquí en San Ignacio ahora no tenemos esa posibilidad. Si la tuviésemos, pues ya haríamos algo de eso. Para hacer los ejercicios en la vida ordinaria, ¿qué es lo que es necesario? Bueno, en primer lugar, lo más importante es las ganas de hacerlos. Tener deseos de vivir la experiencia. Son deseos de vivir momentos de silencio y de oración, de estar a gusto con el Señor. Y hay que dedicarle por lo menos una media hora diaria a la oración durante la experiencia de los ejercicios, porque si no, esos deseos pues se nos van allá arriba, a la estratosfera. Y otra cosa importante es, una vez que ha hecho uno un rato de oración, al final hay un momento de reflexión de cómo me ha ido, y lo importante es anotar qué es lo que yo he sentido en este rato de oración, cuál ha sido mi experiencia personal. Y esto es importante porque nos va a ayudar después a seguir profundizando en el contacto con el Señor en la oración. Bueno, hay diferentes maneras de hacer los ejercicios. Individualmente, una persona que va a una casa de ejercicios y pasa allí X tiempo. O ejercicios en la vida cotidiana, individualmente o en grupo. Y es durante mi vida ordinaria, siguiendo más o menos la ruta de los ejercicios espirituales, pues cada día le voy dedicando un tiempo de oración y de reflexión a lo que me toca para ese día. Otra manera de hacer los ejercicios espirituales muy usada son 5 o 8 días de ejercicios. Sobre todo 8 días es muy corriente entre las religiosas y los religiosos. Y lo más ignaciano, por así decir, es el mes de ejercicios. Esa fue la experiencia de San Ignacio, y eso es lo que San Ignacio quiso ofrecerle a sus primeros compañeros y lo que después tradicionalmente se ha seguido en la compañía de Jesús. Nosotros los jesuitas, cuando entramos en el noviciado, una de las primeras cosas que hacemos es un mes de ejercicios. Y después, cuando sigue nuestra formación, antes de hacer los últimos votos, tenemos también otra vez
otro mes de ejercicios, que es una especie de repetición de lo que ha sido el primer mes de ejercicios y todo lo que se ha vivido de entonces hasta ahora. Estos son ejercicios siguiendo las pautas que pone San Ignacio en el libro. Hay también otra manera, como he puesto, una manera de contemplar un poco más suave, más tranquila. Y al final, ¿qué esperamos sacar de los ejercicios? Pues, sobre todo, importante, el poder encontrar a Dios en todas las cosas. Empezar a tener esa experiencia. A Dios, conectar con Dios no solamente cuando vamos a la iglesia o en un rato de oración, ni tampoco cuando leemos o escuchamos la palabra de Dios en la iglesia o personalmente, sino también, y esto es importante, cuando conversamos con los demás, cuando ayudamos a otras personas, cuando nos solidarizamos o luchamos por la justicia, por ejemplo, cuando hacemos los oficios de casa o trabajamos en los sitios de trabajo, en nuestra empresa, cuando estamos solos, cuando estamos descansando. Hay diversas maneras de hacer los ejercicios y lo importante en todo eso es ese encuentro con el Señor. ¿Para qué hacemos todo esto? Pues San Ignacio lo pone, es para poder amar y usar de todas las cosas como Dios lo quiere. San Ignacio tiene una frase en el libro de los ejercicios, en la contemplación para alcanzar amor, que dice así. El segundo es pedir, la petición, dice, será aquí pedir conocimiento interno de tanto bien recibido para que yo enteramente reconociendo pueda en todo amar y servir a su divina majestad. Es decir, caer en la cuenta de todo el bien que me ha hecho el Señor. ¿Para qué? Para mi vida ordinaria, poder vivir una vida de amor y de servicio. Eso es realmente el fin de los ejercicios. Que como cristianos, como discípulos de Dios, de Jesús, como compañeros de Jesús, podamos nosotros como Él amar a la gente en nuestra vida ordinaria y ser de servicio, de ayuda a los demás. Vivió así Jesús su vida y así es lo que quiere que vivamos nosotros también.